Hola, mi nombre es Stephanie Bolaños. El día de hoy voy a hablar sobre mi tema de titulación para la Maestría de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de las Américas. Mi tutor fue el licenciado Magíster Onay Mercader y mi título de mi estudio es Propuesta de intervención nutricional para la prevención de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en los trabajadores de la constructora Mendoza Peña, SCC, en Ecuador, en la ciudad de Sangolquí. Continuando con la presentación, les presento el índice donde se encuentran todas las cosas y los temas que vamos a tratar el día de hoy, como introducción, objetivos, planteamiento del problema, metodología, fases del estudio, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Obviamente las referencias bibliográficas. Sí. Bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles son algunas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad. Todas ellas representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, según la OMS. ¿Sí? Es por eso que esta engloba el 74% de las muertes globales. Cambios en los estilos de vida y una buena alimentación saludable disminuirán esta tasa tan alta. En el ámbito laboral, los trabajadores operativos, tanto administrativos y operativos, están particularmente expuestos a todos estos factores de riesgo como el sedentarismo, el estrés, el consumo de alimentos ultraprocesados y la falta de acceso a una nutrición equilibrada y aún así a un desconocimiento de estas patologías y de lo que puede generar una mala alimentación. En este contexto, este presente estudio tiene como objetivo diseñar una propuesta de educación o una intervención nutricional dirigida a los trabajadores de la constructora Mendoza Peña en la ciudad de Sangolquí para disminuir los factores de riesgos asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles. Como meta, mejorar la salud y aumentar obviamente la productividad y aumentar la prevención. Yo he tenido puesto estos tres pilares fundamentales, ya que la salud, la productividad y la prevención van de la mano. Vamos con respecto al planteamiento del problema. Bueno, dentro de esto hemos visto que las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, ya representan un problema de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Estas patologías se van a asociar principalmente con estilos de vida poco saludables, donde prevalecen los hábitos desequilibrados, escasa actividad física y una exposición constante a situaciones de estrés. En todas estas condiciones pueden intensificarse debido a una limitada disponibilidad de alimentos nutritivos, horarios exigentes y el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles entre los trabajadores puede afectar no solo la salud individual, sino también el desempeño y el bienestar colectivo dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, además, hemos visto que dentro de esta situación tenemos una brecha entre el conocimiento nutricional y las prácticas alimentarias, es decir, podemos conocer de las situaciones que nos causan beneficio, pero no las realizamos o no tenemos las herramientas para realizarlas. Y obviamente se detectó una ausencia de intervención nutricional adaptada al contexto laboral. Por lo tanto, la pregunta de investigación es cómo prevenir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en los trabajadores de la constructora Mendoza Peña, SCC de la ciudad de Sangolquí. Dentro de las justificaciones están las he puesto tres. Las enfermedades crónicas no transmisibles impactan la salud y la productividad. Como anteriormente les dije, es la primera causa de morbilidad, mortalidad en América Latina
y su impacto en la salud ocupacional es muy significativo. La falta de programas de promoción dentro de la empresa no solo afecta el bienestar de los empleados, sino también genera costos adicionales para las empresas en la atención médica y la pérdida de la productividad. Y obviamente, como pasan bastante tiempo en este lugar, las empresas son espacios clave para promover hábitos saludables. Eh, los trabajadores de las empresas del sector productivo, como la constructora Mendoza Peña, presentan características particulares como poca actividad intensa, actividad física intensa, horarios irregulares y un entorno laboral estresante, lo que puede influir negativamente a sus hábitos alimentarios y aumentar el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Además, este estudio contribuirá al desarrollo de estrategias basadas en evidencia científica para la promoción de la salud en el ámbito laboral, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, eh, particularmente en los objetivos del desarrollo sostenible. Está alineado al número 3 de salud y bienestar de la de, la, de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, pasemos a nuestros objetivos. Con respecto a los objetivos, tenemos el general, que es proponer una intervención nutricional que contribuya a la prevención del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en los trabajadores de la constructora Mendoza Peña y en la ciudad de Sangolquí. Como específicos tenemos 4. Primero vamos a evaluar el estado nutricional de los trabajadores analizados mediante indicadores antropométricos, clínicos y bioquímicos. Además, vamos a identificar los conocimientos, actitudes, prácticas alimentarias de los trabajadores para la prevención del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestro tercer objetivo específico es evaluar el consumo habitual de alimentos de los trabajadores de la constructora Mendoza Peña mediante una encuesta de frecuencia semicuantitativa de alimentos. Y obviamente vamos allá a diseñar un plan de intervención nutricional basado en los riesgos de las enfermedades crónicas no transmisibles detectadas en los trabajadores de la constructora Mendoza Peña. ¿Cómo realizamos el estudio dentro de la metodología? Bueno, este estudio es de tipo mixto, descriptivo, de corte transversal. Se realizó en la avenida Luis Cordero y General Enríquez, en la oficina número 1 del Centro Comercial River Mall en Sangolquí, en la provincia de Pichincha, los meses de mayo y junio del 2025. La población que estuvo comprendida fue 31 personas que conforman todos los trabajadores operativos y administrativos de la constructora Mendoza Peña, con edades comprendidas entre los 24 y los 69 años. Y obviamente la selección de la muestra fue considerando la disposición voluntaria de todos los trabajadores para participar en este estudio y se cumplieron criterios de inclusión y exclusión como trabajadores con enfermedades diagnosticadas ya no relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, las embarazadas e inclusión como tener menos de 6 meses de antigüedad en la empresa. Todos firmaron un consentimiento informado previo a estas actividades. Y obviamente nosotros realizamos cada actividad por nuestros objetivos. Nuestra primera meta era evaluar el estado nutricional, nuestra segunda, identificar los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias y después y también al mismo tiempo evaluar el consumo habitual de alimentos y proponer una intervención nutricional. Esto se hizo en diferentes fases. La evaluación inicial, pues bueno, la primera para evaluar el estado nutricional de los trabajadores de la constructora Mendoza Peña de la ciudad de Sangolquí, se utilizó los indicadores antropométricos como el peso, la talla, el perímetro abdominal,
y el porcentaje de masa corporal. Para esta situación se utilizó un tallímetro, el mismo que se dispone en el dispensario médico de la constructora. Y también se realizó el porcentaje de grasa corporal utilizando la bioimpedancia marca InBody. Los parámetros bioquímicos fueron tomados por el laboratorio La Dolorosa, quienes prestan servicios externalizados a la constructora Mendoza Peña. Y se realizó también una encuesta una encuesta donde podíamos identificar los conocimientos, las actitudes, las prácticas alimentarias de todos los trabajadores mediante un formulario de Google Forms. Y también dentro de esta encuesta se encontraba la encuesta de frecuencia semicuantitativa de alimentos en la sección número 4, donde permitió estimar el patrón alimentario habitual de todos los trabajadores y con ayuda de la inteligencia artificial se preguntó la frecuencia y cantidad estimada del porcentaje de estas prácticas alimentarias. Con los resultados encontrados, se planificó la propuesta de intervención nutricional, se utilizó previamente, se realizó una recopilación de información de la base de datos en el programa SPSS, se realizó el análisis y aplicando una estadística descriptiva para caracterizar la muestra, se relacionó variables claves y se identificó algunas brechas para poder realizar la intervención nutricional dependiendo de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y al final se realizó las tablas y gráficos y en base a estos resultados se estructuró una propuesta de intervención que incluyó estrategias de educación alimentaria, modificaciones en el entorno laboral y asesorías personalizadas, tomando como referencia a modelos teóricos del cambio de comportamiento y buenas prácticas internacionales. Obviamente todo esto para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. A continuación, vamos a ver los resultados. Bueno, en esta tablita podemos ver o podemos observar la distribución por género. Vemos que tenemos dentro de la constructora, tenemos a las personas de género femenino y masculino, 17 masculino y 14 femenino, los mismos que se encuentran actualmente trabajando cumpliendo los criterios de inclusión. ¿Ya? Dentro de los resultados obtenidos, se vio este otro cuadro que me pareció muy importante agregarlo acá, ya que es la clasificación del índice de masa corporal en los trabajadores. Podemos determinar que el 61.3% de los trabajadores se encuentran en sobrepeso y también que el 25% se encuentra dentro de valores normales y tenemos un 12.9% de obesidad. Estos resultados revelan una alta frecuencia de sobrepeso y obesidad, factores que aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles y se destaca que el sobrepeso es una de las condiciones más comunes asociadas a desarrollar las enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta, teniendo relación con los datos ya de la Organización Panamericana de la Salud. También me he permitido colocar la clasificación del perímetro de cintura, pues este es un indicador cardiovascular, el mismo que nos indica el riesgo metabólico y mostró que el 71% de los trabajadores tenía un valor normal, es decir, menos de 90 centímetros, y mientras que el 29% de los trabajadores presentó un riesgo aumentado, más del 90%. Ningún trabajador superó los 102 centímetros. Por lo tanto, el gráfico de barras muestra esta distribución con colores verde normal y amarillo de riesgo aumentado.
Ninguno tuvo un riesgo aumentado según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El perímetro de cintura elevado pues nos refuerza este diagnóstico de riesgo metabólico y se potencia con o se puede relacionar con la presencia de prediabetes y de colesterol alto. Y este va a ser uno de los indicadores claves para poder identificar riesgo cardiovascular. También he colocado, me parece importante, la clasificación de la glucosa en ayudas, ya que este gráfico nos indica una posible progresión hacia un síndrome metabólico si no se interviene a tiempo, ¿sí? Un cuarto de la población se encuentra en una etapa de alteración del metabolismo de la glucosa. Se evidencia que los valores de la glucosa en tomada en ayunas del 74.2% ya presentó una glucosa normal, mientras que el 25.8 fue clasificado con prediabetes según la American Diabetes Association. ¿Sí? Entonces, me pareció un resultado importante también dentro del estudio. Y ítem, otro ítem que va a responder a los objetivos que nos habíamos planteado son los resultados de las actitudes alimentarias de los trabajadores, de los trabajadores, perdón. Con respecto a esto, esta es una distribución porcentual de las actitudes alimentarias. Como ustedes pueden observar, evidencia la evaluación de las actitudes alimentarias mediante afirmaciones sobre información nutricional y disposición al cambio, donde las respuestas se categorizan como de acuerdo, en desacuerdo y no me interesa. Los resultados reflejan una tendencia favorable hacia actitudes positivas respecto a la alimentación saludable, ya que vemos que el 93.5% considera que la alimentación influye en el rendimiento laboral y también manifiesta el 83.9% estar dispuesto a realizar cambios alimentarios, lo cual representa una base sólida para implementar programas de educación nutricional en todo el entorno laboral. También tenemos acá la distribución de nivel de prácticas alimentarias, en donde se analizaron 5 variables de conducta relacionadas con la alimentación, incluyendo el consumo de frutas, ultraprocesados, agua, la lectura de etiquetas y el ejercicio. Y a partir de este puntaje obtenido se clasificaron a los trabajadores según su nivel de prácticas en poco saludable, moderado y saludable, obteniendo que el 41.9% de los trabajadores tiene un nivel poco saludable, mientras que el 51.6% se encuentra en un nivel moderado, y esto obviamente evidencia la brecha entre el conocimiento nutricional y la aplicación a la práctica, lo cual es consciente con otros estudios de comportamiento alimentario. Solo una porción mínima adopta comportamientos saludables de una manera integral, como podemos ver en el resultado. Otro resultado importante dentro del estudio se encuentra ya la frecuencia de consumo de alimentos. Al analizar el patrón de consumo de alimentos de todos los trabajadores de la constructora Mendoza Peña a través de una encuesta de frecuencia semicuantitativa de alimentos, se identificó una baja ingesta de frutas, verduras y productos integrales, lo que refleja una alimentación limitada en fibra y micronutrientes esenciales. Un hallazgo relevante es que el 100% de los trabajadores encuestados reportó consumir como base principal de su dieta alimentos refinados como el arroz blanco. Este tipo de alimentación, caracterizada por un alto contenido de azúcares simples y un bajo aporte de la fibra dietética, ha sido asociada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles a mediano y largo plazo. ¿Sí? En esta tablita podemos encontrar algunos de los resultados, pues viendo que poco frecuente es el consumo de las frutas, el arroz blanco, como habíamos visto, es diario.
Y como se dijo anteriormente, se puede observar que hay una tendencia preocupante hacia patrones alimentarios desequilibrados, ¿sí? Este tipo de patrón dietético en carbohidratos refinados, como ya habíamos hablado, con aporte de fibra dietética que ha sido ampliamente relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, las dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Y este hallazgo coincide con estudios realizados en otros entornos laborales de Latinoamérica, en donde los trabajadores, debido a los factores que hemos mencionado, como el bajo tiempo o el limitado tiempo de cocinar, la falta de acceso a alimentos saludables o la poca información nutricional, tienden a basar su alimentación en productos fáciles de preparar, pero pobres en nutrientes, ¿sí? Según el estudio de Rivera et al. Del 2020. Eh, y hay algo más que es importante dentro del estudio, es que hicimos una asociación entre algunas variables para poder identificar las relaciones entre los factores de riesgo nutricional y ciertas condiciones metabólicas o comportamientos alimentarios, y se realizaron pruebas de independencia utilizando la estadística del chi cuadrado en el programa SPS. Y como pueden encontrar, hemos visto que la glucosa versus el nivel de conocimiento no es estadísticamente significativa, el índice de masa corporal versus el nivel de prácticas saludables tampoco es estadísticamente significativo. Y lo que sí podemos encontrar aquí es que las bebidas azucaradas versus la glucosa tienen una asociación estadísticamente significativa. Esto confirma lo reportado en la literatura, donde indican que el consumo frecuente de este tipo de productos se vincula con mayor riesgo de resistencia a la insulina, hiperglucemia y el desarrollo de diabetes tipo 2. Este hallazgo enfatiza la importancia de reducir la ingesta de bebidas con alto contenido de azúcar como una medida preventiva clave. Finalmente, se hizo el cruce entre la actitud y el cambio del consumo de verduras, así como entre el consumo de alimentos fritos, niveles de colesterol. Tampoco hay evidencias estadísticamente significativas. Esto sugiere que aún existen limitaciones, tal vez, en la traducción de la intención de cambio o acciones concretas, y que múltiples factores ambientales y personales influyen en la elección de alimentos. Y como último ítem dentro de mis objetivos específicos, obteniendo todos estos datos, se ha realizado una propuesta de intervención nutricional donde obviamente la alta prevalencia de sobrepeso, obesidad, desórdenes metabólicos, sumada a todos los patrones alimentarios inadecuados, una actitud limitada hacia el cambio, y se evidenció que es urgente implementar una intervención nutricional en el entorno laboral para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar el bienestar y reducir el ausentismo por enfermedad. Bueno, aquí hemos tomado algunos ejes de intervención, como ustedes pueden observar: la educación nutricional, talleres de cocina saludable, pausas activas, mejoras en el comedor, en la lonchera, evaluación médica nutricional y campaña de Mi Meta Saludable. Todas estas actividades con sus respectivos responsables y con las frecuencias. La educación nutricional, charlas, infografías, retos semanales, tips por WhatsApp, talleres de cocina saludable con preparación de almuerzos balanceados, pausas activas, actividades físicas de 10 minutos guiadas, mejoras en el comedor, revisión de los menús, señalización de alimentos saludables y obviamente realizar una evaluación médica nutricional donde incluya la antropometría, la bioquímica y un diagnóstico personalizado que puede realizar obviamente el médico ocupacional con estos conocimientos. Los recursos necesarios, que serían los materiales didácticos, los logísticos
Y dentro de las actividades clave, las charlas iniciales, los tamizajes clínicos, talleres, como habíamos hablado, talleres de cocina, retos saludables, pausas activas, evaluación intermedia, ajustes de intervención, refuerzo educativo y seguimiento individual para poder volver a hacer una encuesta de frecuencia semicuantitativa de alimentos y ver cuáles serían los cambios a posterior. ¿Sí? Dentro de las conclusiones, pues hemos visto ya que hemos completado eh, o hemos visto que tenemos alta prevalencia de exceso de peso, grasa corporal alterada e hipercolesterolemia que necesitan ser cubiertos. Aunque los trabajadores conocen sobre la alimentación saludable, persisten hábitos poco saludables como el escaso uso de etiquetas nutricionales, que también lo pudimos evidenciar. Además, predomina el consumo de refinados y bebidas azucaradas bajo el consumo de frutas, verduras y alimentos integrales. Actitudes positivas hacia una mejora permiten implementar estrategias efectivas y la educación alimentaria más la promoción de la actividad física más mejoras en el entorno laboral para fomentar hábitos saludables y sostenibles van a ayudar a que la constructora Mendoza Peña pueda y todos los trabajadores todos los trabajadores puedan cambiar sus hábitos alimentarios y mejorar su salud y obviamente prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Con respecto a con respecto a las recomendaciones, con respecto a las recomendaciones, lo que podemos indicar es que debemos implementar talleres educativos, incluir sesiones también educativas, fortalecer la comunicación entre el área de salud o salud ocupacional y el personal que permitan informar y retroalimentar las dudas y las necesidades reales con temas de alimentación y salud, realizar las evaluaciones periódicas y de los conocimientos y prácticas alimentarias para monitorear el impacto de las intervenciones y ajustar los contenidos según las dificultades detectadas. Y obviamente he puesto que gestionar a gerencia la probabilidad de proveer una fruta de temporada, fomentando una cultura organizacional favorable y un bienestar nutricional como recomendaciones. Se encuentran las referencias bibliográficas. Muchas gracias.